¿Qué es lo peor que nos puede hacer alguien a quien queremos? Traicionarnos. Y no solo porque se quiebra la confianza en la persona, sino porque la traición implica reconocer que fuimos utilizados como objetos para conseguir algo. Pero, ¿podemos hablar de actos de traición entre padres e hijos? ¿Qué es lo que un padre podría obtener traicionando a su hijo o a su hija? ¿No serán más bien malentendidos en la familia por la forma en que se resuelven las cosas? Hablar de traición de padres a hijos es revisar las creencias, suposiciones, expectativas y hechos concretos en torno a la crianza. Hoy, en Diálogos en Confianza, me siento traicionado por mis padres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Aquí ya de regreso, estoy feliz de estar de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de un tema muy fuerte, pero muy interesante, que tiene que ver esto de me siento traicionado por mis padres. De por sí la traición, bueno, pues es un sentimiento que nos hace mucho daño, no importa de quién venga. Pero bueno, nos van a decir nuestros invitados del día de hoy si aparte es más fuerte si nos sentimos traicionados por nuestros papás. Y como ustedes ya oyeron en la introducción que acabamos de escuchar, ¿será que a veces son malos entendidos o realmente hay traiciones? Tenemos como esta idea que nuestros papás no nos pueden traicionar o no nos deben de traicionar o serían una figura que tendrían que cuidarnos y jamás traicionarnos. Pero tenemos como muchas historias donde los hijos se sienten traicionados por uno o por los dos. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a ser, la verdad, un tema muy interesante, fuerte, tal vez para algunos hasta doloroso, pero recuerden que estamos aquí para responder todas sus dudas, para platicar con ustedes. Este programa es para ustedes, así es que, por favor, ya tenemos abiertas todas las redes sociales, los teléfonos. Este programa tiene sentido gracias a ustedes, así es que bienvenidos. Sandy. Buenos días. Cris, muy buenos días a todos, ya también yo muy contenta de tenerte de regreso y a toda la gente que ya nos ha escrito, le mandamos saludos a través de Facebook, nos ponen mensajitos Lulu Garduño, Aureliano Aparicio y Jaime Escobedo, que desde temprano están listos para escuchar sobre el tema. Y como bien decías, Cris, y desde que lo planeamos, es un tema que también tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de lo que está sucediendo. Porque cuando lo platicábamos en la Junta para planear este programa, decíamos, bueno, a lo mejor yo estoy teniendo una actitud, no necesariamente quiero o estoy pensando en que voy a traicionar a mi hijo o a mis padres, pero ellos lo viven como una traición. Entonces, de esto también vamos a hablar porque con los ejemplos y los testimonios vemos que también ambas partes tienen su versión de la situación y ya nos lo van a aclarar aquí los especialistas. Pero también recordarles que ya estamos en Facebook Live durante todo el programa, durante las 2 horas que dura este programa. Después nos puede seguir o nos puede ver en YouTube si quiere buscar alguno de los programas con otra fecha. Búscalos por la fecha y por el título. Y también nos puede seguir a través de nuestra página de internet www.canal11.tv/diálogos para que no se pierda ni un momentito de este programa. Y también saludamos aquí al público que tenemos en el estudio. Muy buenos días. Sí, buenos días al público, por favor, claro que sí. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. En un momento más, al ratito estaré con ustedes, que nos platicarán algunos de ustedes algunas de sus historias. Y bueno, tenemos con nosotros como invitados a Michelle Chalier. Ella es psicóloga clínica, ella es jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud, e integrante de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC. Michelle, ¿cómo estás? Hola, Cristina, un gustazo estar aquí. Igualmente, qué gusto Gracias. tenerte por acá. También está con nosotros Eduardo González Quintanilla, él es médico y psicoterapeuta familiar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la Qué invitación. gusto tenerte por acá también. Gracias. También está con nosotros Teresa Aldrete, ella es neuropsiquiatra y psicoanalista. Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, bien, Bienvenida. gracias. Qué gusto tenerte también por acá. Y el día de hoy tenemos a 2 Eduardos. Así es. También está con nosotros Eduardo Ibarra, él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti AC. Bienvenido. Muchas también. gracias, Cristi. Qué gusto tenerlos por aquí. Y bueno, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente sondeo.
¿Crees que los padres traicionan a sus hijos? ¿De qué forma? A ver qué nos dijeron. Por ejemplo, en el sentido de querer orientar la vida de sus hijos hacia los propios intereses. Yo creo que esa es como la principal traición. No creo que los padres traicionen a los hijos. Yo creo que como padre su pensamiento, su deber es cuidar por los intereses de sus hijos. Entonces muchas veces tú crees que te están traicionando porque hacen algo que va en contra de lo que tú piensas, pero siempre es en aras de mejoras para ti. No los traicionamos porque muchas veces ellos ofenden a uno y le faltan a uno al respeto. Creo que los padres siempre están para apoyarnos, únicamente están para rectificar sus errores y bueno, de alguna manera tratan de hacer lo mejor para nosotros en lo que ellos fallaron. Somos un reflejo de ellos mismos, entonces traicionar pues sería traicionarse a ellos mismos, supongo. Pueden llegar a traicionarlos de muchas maneras, cualquier persona puede llegar a traicionarte, pero realmente los padres llegan a traicionar a los hijos hasta el punto en el que no se hacen responsables muchas veces de su educación, muchas veces de cómo van ellos. Fíjense qué interesante escuchar los diferentes puntos de vista con respecto a la traición. A mí me gustaría empezar este programa con que ustedes nos explicaran qué es la traición. Michelle, por favor, ¿qué es la traición? Bueno, yo creo que es muy importante definir los conceptos, efectivamente, porque un error lo cometemos todos y un error no es una traición, ¿no? Esta palabra traición es muy fuerte porque significaría lastimar al otro con cierta ventaja. El primer comentario que dijeron acá sobre la chica que dice, bueno, es cuando los padres te utilizan para otras cosas, para otros beneficios que van a favor de ellos, pues eso sería como una situación en donde implicaría un abuso al otro por conveniencia mía. Me parece que estamos en un momento de un gran narcisismo mundial, en donde solo importa lo que uno hace, cómo se siente uno y las cosas, las consecuencias que tiene uno en su quehacer diario. Y eso implica que no haya una atención al otro, es decir, todo el amor y todo lo tengo hacia mí. Y me es muy difícil poder ver lo que está sucediendo con el otro. Y eso también sucede porque si yo veo al otro, entonces tengo que responsabilizarme también de lo que puedo generar o hacer en el otro, ¿no? Muchas veces nos preguntan que si amas a otra persona, ¿cómo es que le puedes hacer daño? Hablando particularmente de los hijos, ¿no? Que Freud, se los he dicho en algunas ocasiones, define aquí que hay dos tipos de amor, el amor narcisista y el amor genuino. El amor que los padres tienen a los hijos es este amor genuino del que él habla, ¿no? En donde tú das, en donde tú los ves solo por un interés de ellos, sin necesariamente recibir algo a cambio. Sin embargo, ahora se ha modificado este concepto del amor porque el amor ya no es como te amo, te cuido, sino es como te amo, me perteneces. Y en esa pertenencia no los dejamos ser. ¿Y a partir de cuándo cambió ese concepto, Michelle? Me parece que nosotros vivimos en un país en donde es muy valorado y muy importante el papel de la madre, no de la mujer, sino de la mujer como madre. Y la madre, al ser importante por ser madre, necesita tener aquí a sus hijos, porque si ellos se van, entonces se queda sin ser madre, deviniendo nuevamente mujer y no sabe cuál es su rol. Y por eso los tienen muy agarrados acá. Yo creo que eso es cierto, se da más, pero siempre ha ocurrido, ¿no? Claro. Porque siempre ha ocurrido, porque aunque es cierto esta traición... ¿Siempre ha ocurrido la traición? Esta sensación, que por eso me gustó también el título, es siento que, ¿sí? Porque efectivamente la traición tiene este componente de conciencia. Y sin embargo, podemos sentir que nos traicionan porque efectivamente, por ejemplo, los padres pueden amar por lo que creemos que debe de ser el hijo y no por lo que es. No estamos respetando ni reconociendo en la unicidad a la persona, ¿sí? Ni valorándolo como único, como tal, sino que estamos teniendo este futuro, este interés propio, para dónde quiero que vaya, ¿sí? Sin respetar esto, sin reconocerlo, y entonces la persona puede sentirse traicionada porque no se le está respetando, no se le está viendo, ¿sí? No se le está considerando. Y al no considerar, siempre que no nos consideran, sentimos algo. Y podemos sentir, dependiendo de esto, porque lo que conlleva la traición es la sensación de deslealtad. No están conmigo, no está para mí. O no me ven, ¿sí? ¿no? Lo no que me estás ven. diciendo. Que además el amor tiene esa esencia. El amor profundo, el amor genuino, el amor verdadero, tiene la particularidad de ser para el otro.
El otro es el que tiene que sentirse amado. No es nada más que yo diga lo amo, porque los papás siempre decimos que los amamos. Pero el asunto es, ¿y él se siente amado? En toda la complejidad del amor, porque de repente tenemos esta simplicidad del amor romántico de, es que sí lo quiero, sí le digo, mijito, papacito. Sí, pero el amor no es eso solamente. Oigan, pero en tiene esta que ver con descripción... reconocer, valorar y cuidar y proteger una serie de cosas. Y en esta descripción que están haciendo ustedes dos, que es complementaria, entonces, ¿podríamos decir que sí existe la traición porque no me están viendo? Es que yo considero que aquí el tema es la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? Porque como tal la realidad no existe, sino la interpretación que yo hago de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una expectativa dada hacia mis padres? Como bien dice el doctor, el hecho de que yo espero que tú me hagas sentir amado, pero tu expresión de amor no es la expectativa que yo estoy teniendo. Entonces, pero esa expectativa, ¿de dónde nace? Al final del día, del vínculo, de esa imagen que yo hago de los padres, que desde niños a mí me enseñan que... ¿Pero de dónde nace esa imagen? Porque no se equivocan. Alguien me dijo, el entorno me lo dijo. Al final del día la sociedad está hecha, y como bien dijo la doctora Michelle, al final del día la sociedad te va dando esos parámetros, en el cual mamá no se equivoca, mamá está para proteger, mamá está para cuidar, y mamá. Entonces, cuando mamá llega... Y rompe la expectativa que yo me generé, entonces yo puedo vivirlo como una alta traición. Cuando realmente a lo mejor aquí, como bien decía Eduardo, puede ser simplemente el hecho de que yo no estoy prestándome a cumplir lo que tú quieres, porque desde mi percepción no es lo adecuado, y entonces tú lo vives como traición. Creo que un punto central es, como mencionaba, es la expectativa. Es decir, generalmente esperamos que en las relaciones interpersonales que son buenas, entre comillas, no vamos a sufrir, ¿no? Porque por eso son buenas. Si no, entonces serían relaciones sociales interpersonales malas porque nos dañarían. En las buenas no debemos de sufrir. Entonces, cuando alguna persona, en este caso los padres, hacen algo que me lastima, entonces lo percibo como una traición. Porque la expectativa es que esta relación entre mis padres y yo no me haga sentir nada malo, no me dañe, no me lastime. Cuando ellos me ponen un límite, cuando ellos ponen alguna situación determinada en la que no estoy de acuerdo, con la cual yo no congenio, entonces puedo vivir esta relación o esta acción de los padres como una traición. Pero es por la expectativa que yo tengo. Y la expectativa, mencionabas, ¿de dónde surge? En gran parte sí hay mencionabas si es externa, si son los medios, si es la sociedad. Y de alguna manera sí, también influye muchísimo, porque jamás esperamos o jamás nos dicen que una relación genuina, una relación donde va a haber afectos, podemos salir lastimados, ¿sí? Son siempre estas relaciones idealizadas, claro. Los vemos en novelas, en películas. Pero que mucho también tiene que ver con la idea de la familia, ¿no, Michelle? Porque, yo nazco en esta familia y los primeros años, pues lo que yo espero es lo que ellos me están diciendo que supuestamente me van a dar. Exacto. No solamente lo que decimos. Estas expectativas vienen de tres lados, yo diría, ¿no? O sea, del mundo externo, del mundo interno y ahora del mundo virtual, que la verdad estamos también metidos en ese mundo. Claro. Esta expectativa es una proyección del ideal de los padres. Los padres, desde que están embarazados, pues, están poniendo ya un ideal acá. Y entonces ese bebé tiene que cumplir con el ideal que ellos quieren que cumplan, y eso significaría para los padres ser buenos padres, ser lo que yo quiero que seas por tu bien. Entonces, desde ahí el hijo ya nace con una consigna. Tú vas a tener que ser así. Después en la escuela le dicen, no es cierto, hay que odiar a los padres. Sí, odiamos a los padres. Entonces ya hay una situación en donde esta persona que me proveía, que me cuidaba, ¿qué tal? Ahora la tengo que odiar y me tengo que separar para poder individualizarme, o sea, hacer esta desidentificación, por decirlo de alguna manera, y ser quien yo quiero ser. Pero ahí está metido entonces ya el mundo externo y el mundo cibernético, en donde sí está impregnado de situaciones y de conceptos que uno empieza a acuñar como debe de ser. Cuando los padres, como decía Eduardo, ponen un límite y dicen, no, eso no, ay no, entonces eres el peor papá del mundo, entonces eso al padre le da en su golpe narcisista y dice, ok, haz lo que tú quieras. Y entonces ahí se va retroalimentando esta situación de si te digo algo ya no me vas a querer, y si tú me dices algo es porque ya no me quieres. Entonces en el amor dejan que todo el mundo haga lo que quieran, y si no hay límites, entonces estamos hablando de una perversión. O sea, se dirige ya a una situación en donde no hay ninguna estructura.
Claro, y en esta idea que tú dices de que de repente, bueno, lo que yo pienso que mi hijo tiene que ser, pero también lo que yo pienso que yo tengo que ser como mamá, Claro. que también es parte de una expectativa que a veces es muy falsa y que aparte es inalcanzable, porque en México, bueno, te ponen la Santa Madre, ¿no? Claro. Entonces tú también solita te vas haciendo una trampa y, o sea, solitos los padres, ¿no? Oigan, pero ¿qué tiene que ver con esto de la traición, la lealtad a la familia? O sea, porque de repente también se mezclan esos términos. Sí, yo creo que son dos cosas que una es muy difícil como padre, pues esto, porque hay una ambivalencia. Sí tenemos que reconocerlos y valorarlos como son, pero también es cierto que tenemos que conducir. Y entonces de repente es, ¿cómo reconozco y lo valoro en su esencia, pero también cómo modifico? Porque también eso es una tarea de los padres, porque si no, entonces no estaríamos ejerciéndola como tal. Entonces hay una ambivalencia que nos entrampa un poco, que tiene que ver con mucho de lo que han dicho, porque no es fácil, es muy complejo. De hecho, ser padre es siempre impredecible. ¿Cómo voy a ser como padre hasta que esté ahí? ¿En qué momento y cómo va a ocurrir? Hasta que esté en ese momento. Y aparte con cada uno soy diferente. Además, claro, es más de uno, ya es diferente. Sí. Ya cambió. Pero además siempre, aunque sea uno solo, los amigos, y cómo soy con ese amigo y con esa novia, no es fácil, es complejo. Y tiene que ver precisamente con esto de las lealtades, porque para que sea traición, tengo que sentir que pierdo la confianza. ¿Sí? Ya no puedo confiar. Se pierde esta confianza que además se da por hecho por ser familia. Claro. Entonces en la familia tiene que haber lealtad, tenemos que conformarnos de tal manera, etcétera. Y si no, entonces estamos siendo desleales a la idea de esta familia. ¿Sí? Si me separo de ella de una manera inadecuada, entonces también estoy siendo traicionado y traiciono yo a la familia. También es de los dos lados. Claro. Oigan, creo que ahorita pusimos sobre la mesa todo esto que tal vez tiene que ver con no realmente una traición, pero yo sé, y lo sabemos y seguro lo vamos a ver ahora en testimonios y Sandy nos va a leer algunas llamadas, donde sí hay traición. Claro. O sea, hay veces que sí existe la traición. O sea, ustedes nos dirán en qué momentos y cuándo, ¿no? Si existe la traición. Ya les tengo algunos ejemplos, pero bueno, unos comentarios son Magno y León en Facebook nos dice, sí traicionan, en mi caso ha sido porque nunca me vio como un hijo, sino como un competidor. También otro comentario dice, creí que las primeras traiciones o decepciones por parte de nuestros padres es cuando no recibes apoyo y sí críticas y juicios. Porque yo creo que no tienen la sabiduría de saber educar a un hijo, ¿no? Siempre lo hacen pensando en el bienestar de sus hijos, entonces cuando las ideas de los padres y de los hijos no concuerdan, pues creo que ahí es en donde los hijos creen que los padres están haciendo algo en su contra. Yo creo que por el sentido de sobreprotección, que es como ellos sienten que ese sentido de sobreprotección que no los permite darse cuenta de que están traicionando a sus hijos. Por la manera en la que podría ser la educación de los niños, pues no verse satisfechos en su desarrollo o en su misma educación. Supongo porque no hay un diálogo, no hay confianza en la manera en la que se desarrollan su integración familiar. Hay muchos padres que no quieren reflejar su infancia, quieren mejorar la infancia de sus hijos para que lleguen a pues más alto, no más alto que ellos. Entonces, los padres muchas veces llegan a no enterarse de lo que están haciendo, no solamente las traiciones, sino muchas cosas porque ellos así fueron educados. Bueno, es interesante escuchar sus puntos de vista, pero bueno, al final del bloque anterior yo les comentaba que, bueno, sí, una cosa tiene que ver con la percepción y otra cosa es cuando un hijo pues considera que sí es una traición. Les vamos a leer algunos ejemplos para que ustedes nos digan de qué estamos hablando. Sandy, adelante. Miren, de Facebook Live nos dice una persona, mi padre no se hizo responsable con la enfermedad de mi madre, de neurosis y depresión, y ya imaginarán la vida de sufrimiento que viví. Nos cuenta la historia, pero narra que, bueno, su mamá se suicidó y ella sintió pues mucho dolor, soledad, y después le ayudó a entender que no fue su intención lastimarla, porque sí durante muchos años se sintió traicionada. Dice, dejó cartas y pedía perdón, después lo comprendí, ahora la perdono y entiendo que nunca me traicionó a pesar de todo el daño que me generó. Yo tuve una madre enferma y hoy en día lucho por no enfermar yo también.
pero pues ahí hubo un trabajo, ¿no? Para comprender que no fue una traición. También nos dice otra persona, la primera traición que sentí por parte de mi madre fue cuando ella le platicaba a toda la familia los errores que yo cometía y parecía que todos tenían derecho a juzgarme. También nos dice otro comentario, mi mamá exhibió mi intimidad con la familia y me sentí traicionada porque ella me dijo que solo se iba a quedar entre las dos. Esto abrió un abismo en nuestra relación. También nos comenta otra mamá, mi hijo de 8 años, hace 2 años, conoció a su papá por cuestiones de trabajo y que estudia, además de que tiene una familia, y obvio, por desidia y falta de interés dejó de verlo y llamarlo. Él ahora dice que él lo traicionó porque lo abandonó y él no lo ama, incluso se expresa muy mal de él. Yo jamás le he hablado mal de todo lo negativo que dice mi niño de su papá, pero es porque él así lo vive y así lo ve. Y una pregunta que se me hizo muy interesante que nos dejan aquí en el Twitter, nos comentan, mis hijas adolescentes me dicen que las traiciono cuando le platico algo que ellas me dijeron a su papá. ¿Esto es traición? Híjole, fíjense qué interesante todo. A ver, Eduardo, por favor. Mira, yo creo que en muchos de estos casos que vemos sí hay una intención, si no consciente, por lo menos sí hay una intención y hay una acción en donde no se guarda como ese respeto a la fidelidad, vamos a llamarlo así, con la persona, ¿sí? En el último caso, por ejemplo, hablábamos de que me parece que las adolescentes confían en su madre para exponerle ciertas situaciones y esperan que sea ella quien contenga la información y quien las oriente y las guíe, pero hasta ahí, ¿no? Sí habría que pensar que si es una información que la madre no está pudiendo manejar, en todo caso vale la pena que ella sea muy honesta con sus hijas y también hable y diga, sabes que esto para mí es muy difícil manejarlo. Quizá busquemos asesoría, quizá buscando algún especialista que nos pueda orientar o guiar, porque yo no sabría cómo apoyarte, cómo aconsejarte. Y eso creo que da un sentimiento a las hijas de mucha más confianza, porque ven muy realista a su madre, ¿sí? Esta idea que de pronto teníamos, y creo que vale la pena regresarnos un poco al tema anterior, cuando de pronto los papás queremos ser como los sabelotodos y como los que no nos falla nada y tenemos toda la información. Es aquí donde de pronto la expectativa se vuelve muy alta. Hablábamos de la expectativa que de pronto tienen los hijos y entonces los papás no se viven como algo reales, como no se asumen como que tienen fallas, como que tienen derecho a equivocarse. Entonces sí creo que es importante ver en cada uno de los casos, me parece que sí hay a veces algunas situaciones como de traición, sí se podría interpretar como de traición, y otras como en el último caso me parece más bien que es un manejo inadecuado, ¿no? Michelle, ¿tú qué? Bueno, Eduardo, perdón. Yo creo que son casos como muy, muy importantes, ¿no? Una situación es que a veces los hijos como que tienden solo a ver lo que me dan como padres y nos olvidamos muchas veces del ser humano, ¿no? Esta señora, el primer caso, es una señora que tenía una depresión, una fuerte depresión, probablemente una melancolía que la llevó al suicidio. Evidentemente no era en contra de su hija, sino era una situación de mucha agresión de ella hacia ella misma, pero es un niño, no lo va a entender. Entonces sí cabría aquí la parte de la comunicación, en donde puedan hablar de lo que realmente está sucediendo para que el hijo tenga una claridad. Se piensa mucho que los niños no hay que decirles las cosas, porque que no se den cuenta, van a sufrir, etcétera, etcétera. Y los niños se dan cuenta que algo pasa, pero no saben qué es. Y eso les genera mucha ansiedad. Y la ansiedad entonces es lo que va a generar en ellos es el paso al acto. O sea, como no saben qué tienen, pues van a empezar a gritar, a llorar, a tener como reacciones que nos están diciendo que hay un síntoma en la casa que nadie está hablando de él. Eso no tiene que ver muchas veces con los hijos, sino con los padres. Efectivamente, hay muchas, así como hay expectativas en los hijos, hay expectativas en los padres, que tienen que ser perfectos, que no pueden fallar, lo que dice Eduardo, etcétera. Pero además, el último comentario que salió acá, que me parece muy interesante, en donde los padres, el único ejemplo que tienen para ser padres son sus propios padres. Entonces, lo que van a hacer es querer cubrir la carencia que ellos tuvieron dándole todo a los hijos. Y el problema es que si tú le das todo al hijo, ya no le vas a permitir que él se mueva. Y a la hora de tú decirle, bueno, te toca, te va a decir, oye, no, tú me dijiste que todo yo, ahora aviéntame solito al ruedo, pues no. Hay situaciones que tienen que ver con la relación filial, pero hay también situaciones que tienen que ver a nivel individual. Y eso yo no puedo pensar, ay, mi madre o mi padre fallaron. Hay casos. Hay casos y hay casos que vamos a seguir escuchando algunos ejemplos. Antes de que sigamos con el tema, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio para que lo integremos a lo que estamos hablando. Adelante. Mi familia se conforma por 7 hermanos, mi padre y mi mamá. Bueno, debo de puntualizar que mis papás ya no viven juntos desde hace 15 años. Pues principalmente me siento traicionada por mi mamá, ya que tengo un problema
de violencia tanto por parte de uno de mis hermanos y de sus hijos, y le he comentado la problemática y ella simplemente dice que no está a favor de ninguno ni de otro. Pues me siento frustrada de que son insolentes, son groseros y mi mamá no dice nada. Ella es tan religiosa que dice, déjaselo todo a Dios. Pues yo creo que como padres deben de poner límites y principalmente pedir el respeto entre hermanos. Yo creo que mi mamá suele ser injusta porque tiene preferencias hacia sus hijos. Y bueno, el problema que tengo con mi hermano, él es el preferido de mi mamá. Yo me doy cuenta que es preferido porque suele ser muy barbero. Para mí la traición es que tus padres te den la espalda, que cuando existe un conflicto no les gusta intervenir. Deja a que se deshagan entre hermanos y no actúan ni siquiera para pedir respeto, ni siquiera para mantenerlos en un límite. Supongo que mi papá no interviene porque él, supongo que está entre la espada y la pared, en que como ya no vivimos juntos, él desafortunadamente no tiene en dónde vivir, entonces vive en casa de mis hermanos. Entonces él, pues de cierta manera no se involucra por no traicionar la hospitalidad que le otorga a mi hermano. A causa de esto me siento triste porque mis hermanos se creen superiores y menosprecian mi persona. Y como no tengo, a pesar de que yo me defienda, como no tengo ese respaldo de papá y mamá, obvio que ellos no les importa que sea su familiar y me humillen. Entonces, es tanta la frustración que va acompañada de la impotencia al grado de decir que quiero alejarme de la vida de mis hermanos, más bien alejarlos de mi vida. Llegó un momento que que llegué a tocar fondo, que ya no me interesaba continuar con mi vida cotidiana. Llegué a caer en depresión. Lo único que me quedó es decir, soy yo, me tengo a mis hijos, me debo a ellos y debo de continuar. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este testimonio. Escuchamos, por supuesto, el dolor que significa para ti platicarnos de esta historia y muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Eduardo. Bueno, como decían también otros testimonios y muy claramente, de las cosas que más dolor nos causan y que más sensación de traición nos causan es el no cumplimiento de esta parte del amor, de este amor complejo, que es el cuidado y la protección. ¿Sí? Cuando no nos sentimos cuidados, cuando no nos sentimos protegidos, y cuidado y protegido en varios sentidos. Esto es, los padres debemos de proteger a los hijos de la sociedad, pero también formar a estos hijos para que no sean de peligro para esta sociedad. Es en ambos sentidos. Cuando no logramos eso, cuando no logramos sentirlos que se sientan protegidos y cuidados, entonces estamos rompiendo una de las partes más importantes de este amor complejo. Así que hemos escuchado ya varias historias donde cuando no me cuidan, cuando no me protegen, cuando no hay este cuidado, que finalmente a los hijos los amamos y pues los cuidamos, pero también cuidándolos los amamos. Sí, porque eso es lo que ocurre. Porque esa es una de las expectativas que tenemos, ¿no? De que ellos nos van a cuidar. Es parte de ser familia, de ser padres. Esa es una parte de las leyes para abajo. De las leyes, ¿no? Claro, hasta la ley te lo exige. Lo tiene que hacer. Entonces yo creo que por eso es tan doloroso. De las partes que más nos quiebran es el no cumplimiento de esta parte. También por otro lado, en ese cumplimiento, decían hace rato, los hijos nos generan a los padres cosas positivas, pero también cosas negativas. Nos generan mucha ambivalencia. Nos generan esos problemas de qué hago, qué digo. Efectivamente,
¿sí? Es mejor poder decir uno que tengo este problema. Pero yo creo que un hijo de lo que menos tiene o lo que no le gusta es vivir la ambivalencia de ese padre o esa madre. Tenemos que buscar con quién hablarlo, con amigos, con terapeutas, etcétera. ¿Cómo lo voy a resolver esta ambivalencia? Porque lo que hacen a veces estos padres es, me genera algo y lo platico, y resulta que quien tiene cerca es a la otra hija, o al otro hijo, o a la tía, o a la hermana. Porque no buscan otra parte y entonces se sienten, ya me traicionaste porque no eran los adecuados. Claro. No es que los padres no tengamos esta ambivalencia y no tengamos este conflicto. Un poco a lo veces. que Michelle nos dice, se nos olvida que son humanos. Sí, lo debemos. Lo malo es que también no pensamos en que el que no debe enterarse o no debe de ser el depositario de esta parte es este hijo. ¿Sí? Claro, pero Bueno, se da cuenta, parte. o sea, Claro, lo percibe. Entonces, nosotros sí le decimos, no estoy enojada, cuando en realidad... Entonces, Claro. ahí ya hay una mala percepción y sí tendría que haber un significado. El problema es que no estamos dando significados a las emociones. Sí. O sea, las emociones son... Esto de no, te odio y por eso es una emoción negativa, pues no, a veces estoy enojada, estoy molesta y me está pasando esto, ¿no? Y a veces me caes gorda. Y a veces me caes y a gordo. veces te quiero matar, o sea, sí, pero son situaciones humanas. Claro, pero a ver, ahí estamos, salió al tema algo, Tere, que quiero que lo retomes, que tiene que ver con la preferencia. Que también ahí es donde los hijos muchas veces hablan de la traición. Exacto. Es que somos, por ejemplo, 3 hijos, o somos 2 hijos, o somos 10, el número que sea, y hay uno al que prefieren, Tengo la aquí preferencia. un ejemplo A ver, clarísimo. Dice una persona en el Facebook Live, estoy leyendo todos de manera anónima, se los aclaro porque pues, por respeto y porque algunos casos sí son fuertes y preferimos mantenerlos así. Nos dicen en el Facebook Live, la traición que me hizo mi mamá fue cuando mi hermana se mudó a vivir con nosotros. La defendía, no tenía obligaciones y le toleraba muchas cosas y yo que siempre estuve con ella me hizo a un lado tanto que terminé saliendo de casa. Está mal que tomen partido por un solo hijo. A ver, Sí, efectivamente, yo creo que, como bien dice Eduardo, aquí el tema es que en automático se espera que cuando la mamá está en labor de parto, aparte de liberar oxitocina para el vínculo, pues también libere como por ahí una hormonita de sabiduría, ¿no? Y que cuando... O sea, También. como que es lo que se espera, Sí. ¿no? Y que el papá cuando tiene al bebé también, ¿no? Se le libera sabiduría. Es como lo esperado. Sin embargo, bien cierto, tenemos que voltear a ver los referentes. ¿Qué referentes traen esos padres? Porque al final del día, a lo mejor dentro de mi sistema familiar, pues era muy dado, ¿no? Que todos hablábamos del tema de la hija, ¿no? Y era así como la gran junta familiar y no había traiciones, ¿sí? Luego, ¿qué pasa, no? Que empieza esta nueva dinámica en la cual nos despersonalizamos, nos olvidamos que el padre también es un ser humano, que el hijo también, y sin querer yo empiezo a tomar alianzas dentro del sistema familiar, porque tal vez no es que prefiera, sino que a lo mejor me siento un tanto con mayor identificación con un hijo. Y se me olvida que es un hijo, que es hermano del otro, y que entonces en el momento que yo le esté contando, fíjate que tu hermana me hizo esto, esto y esto, o tu hermana está haciendo tal o cual cosa, pues obviamente mi otro hijo se va a sentir traicionado, va a sentir que no estoy siendo leal a lo compartido. Entonces, sí yo considero que ahí es separar, entender que cada uno tiene su lugar, su espacio, y como tú lo decías, Cristian, al inicio, o sea, es educar, pero tantas personalidades, ¿no? Como tantos hijos tengo. Y no vienen con instructivo, decir, a este niño usted háblele bonito, a este niño nada más retírele el juguete. No vienen con instructivo. Pero sí falta que se pongan esos roles. Claro. No, porque claro. si no, ¿cuál es la sensación del niño? Exclusión. Claro. Y la peor sensación del ser humano es sentirse excluido. Va a La buscar peor. forzosamente pertenecer. Si acá no pertenezco, Claro. voy a ir a buscar un grupo y entonces ahí empiezan Y todos ahí es los donde está el grupos. riesgo, Exacto. por supuesto. En donde la adolescencia está desatada, creando estos grupos. Pero ¿estás de acuerdo, Michelle, que esto pasa porque efectivamente desde las figuras jerárquicas perdemos el rol, donde yo convierto a mi hijo en cómplice, en confidente, y es donde viene Oigan, ese caos. vamos a ir a un corte, pero quiero poner sobre la mesa algo que nos está llamando mucho la atención a la producción. Me están comentando, fíjense, la mamá. Y en el ejemplo que vimos, Michelle, que dice ella, yo cuidé a mi mamá, pero mi papá se fue, no dice mi papá me traicionó por dejarme cuidando a mi mamá. Claro. O sea, ¿por qué la mamá? Regresando, nos los van a explicar los invitados del día de hoy. Quédate con nosotros. No tengo ninguna experiencia de traición con respecto a ellos, pero hay muchas cosas que no me llegan a gustar, pero es como todo, a fin de cuentas. Yo creo que de ninguna forma a mí nunca me
Me traicionaron mis padres. Siempre me supieron orientar. A eso no le llamo traición. No comparto la idea de que los padres te traicionen, entonces, bueno, a mí creo que nunca me han traicionado. Al no cumplir sus promesas. Mintiéndome en ciertas cosas. De ninguna manera. De cierta forma se podría considerar traición como no estar a favor de mis ideales, pero ciertamente nadie lo va a estar. Los golpes. Tenía 8 años, mi mamá se había ido de casa con su pareja y yo quedé a cuidado de mi abuela. Ahí vivía varios tíos y una de mis tías vivía en esa casa con su pareja y él, bueno, me agredía sexualmente durante meses, desde que mi madre se fue. Y hubo un día donde una de mis tías se da cuenta que estaba siendo agredida, toca la puerta, abre la puerta, me saca jalando de la mano y me dice, ¿qué hiciste? Me lleva con mi abuela y mi abuela me empieza a preguntar qué era lo que me había hecho este tipo. Entonces le empiezo a contar que me había tocado las piernas, que me había tocado todo el cuerpo. Y ella me preguntaba, pero se sacó algo del pantalón y yo no tenía idea de que me estaba hablando, porque en la agresión pues nunca hubo una penetración con el pene. Y yo lloraba y lloraba, ¿no? Entonces mi abuela lo único que me dijo fue, pues a ti no te pasó nada. Esto no se lo puedes decir a tus tíos porque mi hija está embarazada y no tiene dónde irse a vivir, así que pues te callas. Entonces pues yo cargué con esto muchos años, 8 años después, cuando yo tenía 16 años, me doy cuenta que mi madre sabía y que no había hecho nada. Años después, cuando entro a terapia para pues superar esta parte del abuso sexual, pues yo entro en crisis muy fuertes. Yo vivía en ese entonces con mi madre, tenía yo 22, 23 años, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Párale, ¿no? Me estoy poniendo muy mal, te veo mal, me pongo muy mal, y entonces fue ahí cuando ella me decía que ella también había sido agredida en la infancia. Entonces, en vez de yo sentir realmente empatía, lo único que sentí fue mucho coraje, ¿no? Por esta parte de, bueno, tú ya lo viviste, tú lo pasaste y no me estás permitiendo sanar a mí. Mi tía, la esposa del agresor, pues nunca me creyó, ¿no? Ella decía que mentía, ¿no? Incluso 20 años después, ella mantenía que yo seguía mintiendo, que eso no era cierto. Sí volví a ver al agresor hace como unos 8 años más o menos, iba caminando con mi hermana menor. Y la verdad es que me asusté. Cuando lo volví a ver, pues era en la calle. Y en ese momento me dio como miedo, pero por mi hermana. Entonces la abracé y seguí caminando. Después como que recordé y dije, bueno, ya soy adulta, no me puede hacer nada. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Creo que justo el tema de la agresión sexual y del abuso sexual no lo habíamos puesto sobre la mesa. Nos estábamos esperando un poquito porque claro que es un tema en el que suena mucho, se habla mucho de la palabra traición. A mí me gustaría, Cris, sí poner en contexto de que definitivamente hay momentos en los que hay una percepción de traición, ¿sí? Que sí, muchas ocasiones por la parte de nuestra cultura en el cual la mamá es la que carga, ¿no? Con toda esta dinámica es la que puede traicionar más que el padre que abandona, ¿no? Sin embargo, haciendo la separación, por supuesto que también hay traición. Y por supuesto que hay traición desde el momento en que está sufriendo una agresión sexual, como es el caso que vimos, y todos juegan a ser omisos, ¿sí? Porque en estadio de proteger, ¿no?, a la hija que está embarazada y demás, y no te pasó nada al final del día. Claro que también hay traición cuando muchas veces los hijos llegan ante los padres y dicen, tengo otra preferencia sexual, y hago como que no te veo, en ese momento te nulifico y finjo demencia, ¿no? O cuando rompí la expectativa, ¿no?, porque me embaracé antes de lo que tú esperabas, y entonces te excluimos de la familia por ese embarazo.
Entonces, también siendo muy honestos, sí hay una parte de traición y obviamente es de las más complicadas por la expectativa que tenemos de que los padres están hechos para cuidarnos y protegernos. Perdón que yo ponga ahí como una interrogante, pero en esos casos en particular, ¿es solo una expectativa o tendría que ser una realidad? No, o sea, una realidad. sí me tienen que cuidar. Por supuesto. Y fíjense nada más, la agresión sexual, el nivel de destrucción que tiene en la parte de confianza, donde debe ser cuidado, donde debe ser protegido, donde debe de no romperse, esa parte es donde se rompe de las personas que supone que están designadas para cuidarnos. Acaba de salir hace poquito el reporte en México, ¿sí? El abuso sexual en los niños de niñas de 10 a 16 años se lleva a cabo por el novio, el padre, el padrastro, familiares y conocidos. O sea, queda dentro del círculo donde supone que tendríamos que estar. Claro que es una traición, es la ruptura absoluta de la confianza, ¿sí? la que ocurre ahí, con un impacto impresionante en la vida de las personas. Además de esto, porque además tenemos que hablarlo, eso se llama incesto en muchos de los casos, que ocurre en las familias y que hay esta cortina de protección, de pseudoprotección, que tiene que ver mucho con nuestra ideología, con esta idea judío-cristiana que tiene nuestra cultura, etcétera, que lo que hace es que estamos con una niñez desprotegida. Claro. Hay una gran desprotección. Aquí entra el pensamiento mágico, ¿no? Claro. Se piensa que si no se habla no existe. Claro. Entonces todo el mundo quedémonos callados y desaparece la acción, desaparece la agresión. Y no es así, eso va empeorando con el tiempo. Oye, Michelle, ¿qué pasa cuando esa agresión es, por ejemplo, de un hermano? O sea, la actitud de los papás, porque a veces ahí es cuando de repente también hay silencios o hay respuestas como de este estilo de no lo habrás soñado, seguro, tal vez estaban jugando, porque tienes tú a 2 hijos a los que incluidos en esa situación. ¿Qué pasa ahí? Yo ahí pondría la traición de la manita de la responsabilidad. Si yo realmente me responsabilizo de la acción y ya lo escuché, tengo que hacer algo. Ya no me puedo hacer, ay, no vi, no supe. Y responsabilizarse de esas acciones es lo que está faltando. O sea, uno no quiere aceptar la traición, pues, para no responsabilizarse del acto y entonces no darle una solución. Y todos andamos callados pensando que no pasa nada cuando está pasando todo. Y ahí hay rupturas que forzosamente van a buscar una solución y si no es por medio de la palabra, que no está haciendo, va a ser por medio de trastornos como la depresión, etcétera, la melancolía, el suicidio, y si no, por medio del cuerpo. Oye, también. Y ahí la traición es más fuerte para el que fue abusado. Exacto. Y al que lo están silenciando. Es que el que es abusado es el que realmente se siente como en esta situación de soledad. O sea, nadie me escucha, nadie me quiere poner atención, estoy solo, ¿cuál es la única salida? O hacerme de un grupo o irme. Y el otro parece como que tuvo permiso. Sí, pero fíjate, claro, y además sí se tiende todavía a haber una distinción, una diferenciación de las madres, de los padres, si son hombres o son mujeres. Sí, claro. O sea, y en esa distinción, sí entra también la exclusión y de la exclusión la necesidad de nuevamente la pertenencia. Pero que tiene que ver un poco con el tema que estaban diciendo hace rato. Cuando hacemos esta diferenciación, ¿sí? Cuando no estamos a cada uno valorándolo y reconociéndolo, lo que hacemos precisamente es esta decisión que va al extremo en estos casos, pero que tiene todas estas sutilezas de el preferido es tal. Claro. ¿Sí? Porque los padres lo que hacemos es en este rollo de a todos los quiero igual. Si es de cuenta que a ti te gusta el sombrero y tú eres mi preferida, a todos les voy a comprar sombrero. ¿No? Esta igualdad termina siendo la más inequitativo que es que se nos olvida que la justicia es darle a cada quien lo que necesita. Porque para eso tengo que reconocerlo, valorarlo, verlo singularmente. No todos y eso lo mismo. Porque esto es cierto, humanamente sí tenemos esta tendencia. Sí existe este rollo de, pues sí, me siento más liado de alguna manera por identificación, por personalidades, porque los hijos nos generan cosas por sus propias acciones. Pero el deber es precisamente considerarlos. Llevándolo al extremo es considerando al afectado y a ambos necesitan una acción. Oye, y hablando esto de género que puso sobre la mesa Michelle, yo perdón que lo ponga sobre la mesa también, pero tuve un caso donde los papás sí creyeron que su hijo mayor abusó de las hijas, pero no creyeron que del hijo. Porque sí lo podían creer un abusador, pero no un homosexual. No, terrible. O sea, una traición en todos los sentidos. Pero a ver, Sandy, adelante, Tenemos por favor. más historias aquí en Facebook Live. Nos dice, y mandan muchos saludos y felicitaciones al programa.
yo me sentí traicionada por mi madre cuando la vi tomar alcohol y andar con un hombre y ver cómo este hombre borracho rompió las ventanas de mi casa. Había mucha sangre, mis hermanitas y yo aterrados, y crecer viendo a mi madre alcoholizada. Esto fue aterrador. Otro ejemplo, nos dicen, a los 14 años yo creía tener una buena relación con mi mamá y le contaba todo lo que me pasaba y lo que mis amigas hacían, y un día mi mejor amiga me dijo que hablaba sobre mí, y bueno, yo me sentí muy mal y muy triste después de confirmarlo, porque pensé que no podía confiar en mi mamá. Ya han pasado 13 años y aún no puedo confiar en ella. También otro comentario que nos narra: toda mi niñez mi mamá me trató como si tuviera celos de mí. Cuando mi papá se acercaba a mí yo sentía su enojo y siempre decía cosas como que yo no era especial y me decía: ¿quién te crees que eres? Otra mamá nos dice: mi hija me confió a mi nieta por un año mientras conseguía trabajo en otro estado, y en ese lapso le dejé una ocasión que la niña viera a su papá, y ahora mi hija cree que la traicioné. Ahora no me tiene confianza y siente que tiene miedo de dejármela en vacaciones. Aquí está otro comentario que también, porque es que están tremendos. Mira, he resumido aquí abuso, abandono, mucho también sobre rechazo. Justamente aquí nos dice: en mi caso sufrí de traición por mis preferencias sexuales y esto ocasionó que me alejara de toda mi familia. Tenía yo justamente una persona que nos hablaba que se me perdió ahorita porque son tantos comentarios, pero lo voy a encontrar. Nos hablaba de que la rechazaban por su físico, por tener sobrepeso y por el color de su piel. Claro. Y que ella siente que por eso su mamá Oigan, nunca la quiso. tenemos un testimonio anónimo aquí en el estudio que lo vamos a retomar ahorita también para que ustedes puedan integrar todo esto y nos digan. Adelante, bienvenida, gracias. Hola, buenos días. Pues sí, yo tenía a la edad de entre 7 y 8 años, pues sufrí un abuso sexual. Bueno, fueron lapsos de abusos sexuales por parte de mi papá y bueno, esa parte sí, bueno, yo he escuchado ahorita a los especialistas y sí, dicen es algo que termina con la confianza, ¿no? Porque pienso que poquito antes que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando conmigo, todavía me acercaba a mi papá. Todavía era como ir ahí a darle un besito. Él nos platicaba cosas muy bonitas. Es una persona así muy espiritual. Nos llevaba a caminar por la montaña y me decía cosas muy, muy bonitas. Y sí me decía, tú eres una chica, ¿no? Así una niña muy linda, eres así, como que admiraba mucho mi personalidad y yo le tenía mucha confianza, de hecho. Y a partir de que, sí, bueno, me empecé a dar cuenta de los abusos sexuales, primero tuve miedo, ¿no? Y después de un tiempecito, pues me empecé a notar todavía así como mucho mucho temor hacia él. Y ya no me acercaba hasta que fue un momento culminante, ¿no? Cuando él me sacó de la regadera y fue así como, supongo que yo pienso ya iba a haber así, ¿no? Como una violación como tal. En ese momento ya yo me paralicé, ¿no? Tenía así alrededor de 8 años y mi mamá entró. Mi mamá entró, no se dio cuenta. Ella entró, la casa era muy grande y entró desde la puerta de la entrada así hasta el jardín y todo. Y mi papá corrió. En ese momento yo entré así, supongo que, no sé, tuve un lapso muy raro, ¿no? ¿Y esa fue la última vez? Esa fue la última vez que él abusó de mí. ¿Te tardaste en platicarlo o sí lo pudiste platicar después? No, esa última vez fue cuando ya le comenté yo a mi mamá. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá? Mi mamá estuvo muy mal, pues sí entró en shock y me dijo, inmediatamente me dijo, se puso muy mal. Me dijo, nos vamos a ir de la casa, hija. Me dijo, voy a juntar dinero y nos vamos a ir de la casa. ¿Y se fueron de la casa? Nos fuimos de la casa. Me cuidó durante 2 meses, donde ella reunió dinero. Se sentó al lado de mi cama, durante 2 meses sin dormir ella y para cuidarme de que mi papá no volviera a abusar de mí. Okay. Y eso fue, bueno, sí. Y sí rompe la confianza, pienso. Claro. Nunca ha sido lo mismo. ¿Te sentiste traicionada? Por supuesto, por supuesto. ¿Hasta la fecha te sientes traicionada? Sí, nunca ha sido lo mismo. ¿Lo has vuelto a ver? Sí, lo veía antes.
Cuando lo volví a ver, después de 2 años que nos fuimos de la casa, él nos buscó. Y entré igual en un estado de shock, llanto, risa, o sea, estaba enloquecí, yo creo. Y mis hermanos pues querían verlo, pues ellos no sabían nada, estaban chiquititos, eran bebecitos cuando nos fuimos y ellos pues no sabían nada, ¿no? Claro. Hasta hace algún tiempo, como unos 7, 8 años más, tal vez, se enteraron de la situación porque yo volví a caer en un estado muy grave emocionalmente, y fue cuando le volví a decir a mi mamá. ¿Y fue a raíz de esa situación? Sí, claro. ¿Ahorita te estás atendiendo? Sí, ya ¿Estás? llevo 8 años en terapia. Ok, muchísimas gracias. De veras, gracias por venir aquí, gracias por el valor de platicárnoslos. De veras, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es, ¿quieren hacer algún comentario? Yo creo que es una impresión muy fuerte, pues años después, esto sigue siendo... Sí, finalmente, de este hecho es precisamente con este impacto, y eso es lo que no podemos perder de vista, tiene un impacto en las personas. Tuvo la suerte de tener una madre que sí respondió, que pudo proteger, y esa parte es una parte sana que la mantiene, creo que aquí la mantiene en terapia, la mantiene en esto, porque hay finalmente lo que nos mantiene siempre la esperanza de que sí hay alguien, sí puede haber respuesta, etcétera, y esta madre le pudo dar esta esperanza de que sí puede alguien responder, claro, alguien puede responder a ella, alguien escucha, cree y está para esa persona. Eso es fundamental en todos los humanos, necesitamos a alguien, la sensación de que somos escuchados, respetados, importantes, únicos, exclusivos para alguien. Claro, o sea, ser para poderlo ser. Hacer conscientes que ante un evento así, de traición, traumático, solos no podemos. O sea, no podemos salir adelante solos o con la fe o con no. Necesitamos trabajar en esta situación y en conjunto. O sea, como dices tú, sentirnos apoyados por un entorno. Claro. Porque sí son traiciones. Y hay un comentario que me llama la atención de nuestro testimonio, que le vuelvo a agradecer muchísimo, que dice, él era muy espiritual. ¿No? Sí. Él nos llevaba a caminar, él nos llevaba... Claro, entonces, de repente la traición es a muchos niveles, ¿no? O sea, porque entonces, ¿qué es lo espiritual? ¿Qué es lo que me vas a cuidar? O sea, de repente todo se me y ahí termina, claro, pero termina con un impacto más, porque estas cosas las aprendemos. Y terminamos después repercutiendo algunas cosas que son patrones negativos, y ese amor negativo nos hace a veces nosotros también hacerlo para buscar ese amor. Al final de cuentas repetimos esta parte para buscar ese amor. Todo lo que se vive activamente, ¿no? Se sufre pasivamente. Claro. Oigan, bueno, a mí me parece muy importante, bueno, en este bloque hablamos de abuso sexual, no queremos quedarnos solo en abuso sexual, porque Sandy nos dijo muchas llamadas importantes de identidad, ¿no? Donde se sienten traicionados por su identidad, rechazo, por su preferencia sexual, por ser abandonados, por el color de la piel, por la forma del cuerpo. Dios mío, muchísimas cosas. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes el día de hoy el tema Me siento traicionado por mis padres, aunque también hemos recibido muchas llamadas de padres que sienten que sus hijos los traicionaron y ya las vamos a ir leyendo más adelante para todos ustedes. Pero mañana no se pierda el programa, el tema es, o el título es, No hay envidia de la buena. ¿Ustedes qué opinan? Solemos decir muchas veces, te envidio, siento pero envidia de la buena. ¿Será que lo estamos diciendo mal? Porque realmente sentir envidia, esto se traduce en la ira y la maldad. Es muy fuerte, entonces tendríamos que cambiar a lo mejor cómo lo decimos cuando realmente quisiéramos estar en el lugar del otro. Por ejemplo, cuando están disfrutando de algún momento bonito y nosotros los queremos acompañar, y es una connotación completamente distinta. Bueno, hay un camino de aprendizaje que en donde se convierte esta envidia en admiración, y de esto es de lo que se va a hablar mañana, y cuando también tendríamos que buscar entonces nuestros propios logros para no sentir la envidia y vivirla como una ira y como una maldad. Mañana lo vamos a analizar con ayuda de nuestros especialistas. Acompáñenme si ustedes están de acuerdo con que no hay envidia de la buena. Comience a llamar, háganos saber sus comentarios y vamos a continuar con nuestro tema, con el tema del día de hoy, viendo el siguiente resumen y también una cápsula. Un error lo cometemos todos, y un error no es una traición, ¿no? Esta palabra traición es muy fuerte porque significaría lastimar al otro con cierta ventaja.
tú das, en donde tú los ves solo por un interés de ellos, sin necesariamente recibir algo a cambio. Sin embargo, ahora se ha modificado este concepto del amor, porque el amor ya no es como te amo, te cuido, sino es como te amo, me perteneces. Nosotros vivimos en un país en donde es muy valorado y muy importante el papel de la madre, no de la mujer. Los padres pueden amar por lo que creemos que debe de ser el hijo y no por lo que es. Es que sí lo quiero, sí le digo, mijito, papacito. Sí, pero el amor no es eso solamente. Oigan, pero tiene que ver con reconocer, valorar y cuidar y proteger. La sociedad te va dando esos parámetros en el cual mamá no se equivoca, mamá está para proteger, mamá está para cuidar y mamá. Cuando mamá llega y rompe la expectativa que yo me generé, entonces yo puedo vivirlo como una alta traición. Generalmente esperamos que en las relaciones interpersonales que son buenas, entre comillas, no vamos a sufrir. Cuando alguna persona, en este caso los padres, hacen algo que me lastima, entonces lo percibo como una traición. Cuando ellos me ponen un límite, cuando ellos ponen alguna situación determinada en la que no estoy de acuerdo, con la cual yo no congenio, entonces puedo vivir esta relación o esta acción de los padres como una traición. Jamás nos dicen que una relación genuina, una relación donde va a haber afectos, podemos salir lastimados, ¿sí? Son siempre estas relaciones idealizadas. Los padres, el único ejemplo que tienen para ser padres son sus propios padres. Entonces lo que van a hacer es querer cubrir la carencia que ellos tuvieron dándole todo a los hijos. Si tú le das todo al hijo, ya no le vas a permitir que él se mueva. Tú me dijiste que todo yo, ahora aviéntame solito al ruedo, pues no. Los padres debemos de proteger a los hijos de la sociedad, pero también formar a estos hijos para que no sean de peligro para esta sociedad. Es en ambos sentidos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Si la traición fue de alguien a quien considerabas tu amigo, seguro que fue algo terrible, porque no solo te dolió haberte dado cuenta que quien considerabas cercano a ti resulta que te utilizó, pero ¿te imaginas qué puede suceder cuando la traición es entre familiares? La historia está llena de ejemplos de traiciones y para muestra un botón. La familia Borgia, originaria de Aragón, es conocida por su falta de escrúpulos, nepotismo, ambición y deseo de poder. Desde el obispo Alfonso Borja, que nombró a sus sobrinos como papas, pasando por Alejandro VI, quien casó a su hija Lucrecia Borgia en 3 ocasiones para sostener su poder. ¿Te suena el apellido Gucci? Seguro conoces algo de ellos por sus vestidos y productos de alta costura. Pues bien, en 1995, el nieto, Maurizio Gucci, fue asesinado por su exesposa, Patrizia Reggiani. La lucha interna por el control de la empresa familiar que estaba al borde de la quiebra, las divisiones entre los primos que no querían que Maurizio se quedara con todas las acciones y los pleitos por celos y dinero hicieron que Patrizia Reggiani decidiera contratar a un matón para evitar así que tuviera otros hijos con su nueva pareja. ¿Conoces otros ejemplos? Cuéntanos. Qué cosa, conocemos otros ejemplos. La historia por sí misma nos cuenta millones de ejemplos, claro, pero Sandy, nos tienes varios. Oigan, no, es que me tienen con mucho trabajo aquí en las redes sociales. Nos dice una mujer, me sentí traicionada el día que empezaron su divorcio mis padres y no quise meterme a favor de ninguno. Ahí me di cuenta que era más importantes todas sus cosas que yo. Y lo peor es que yo era la más chica y tenía que ir a declarar y bueno, todo es lo que ella sintió. Les comentaba hace ratito de una persona que se sentía rechazada por su madre porque nos dice, yo fui una bebé obesa, de piel ni morena ni blanca, pero no me parecía a su familia y tenía dificultades para caminar, correr y hablar debido a que nací con epilepsia y por complicaciones graves que tuve de salud. Ella se sintió toda la vida rechazada. Mi madre fue una niña y una joven muy maltratada y con mucho dolor. También otra mujer nos dice, yo me siento traicionada cuando mis papás les dan prioridad a la palabra y juicios de mis hermanas sobre mí, me hacen menos ante ellas y siempre les dan la razón. De hecho, mi mamá siempre les cuenta mis errores y me critica todo. Y otra mujer nos dice, yo me casé hace 6 años, creí que ese sería el momento más feliz de mi vida, pero mis padres nunca estuvieron de acuerdo con mi matrimonio. Ellos me han hecho creer que yo los he traicionado por ir en contra de sus expectativas. Pero creo que es al contrario. Ahora yo no puedo acercarme a mis demás familiares porque nunca aceptaron a mi esposo y solo les han hecho creer que es de lo peor y que yo me he dejado manipular por él. Ahí están. Resumo algunas de las historias porque sí, hay mucho de los padres que no aceptan a la pareja del hijo.
Hay una historia también, aprovecho de una vez la leo, en donde la hija traiciona a la mamá, nos narra esta mamá que ella se relacionó con una persona casada, pero la hija abre toda la historia, la hace pública con la pareja de este otro matrimonio, y entonces la mamá pues es traicionada por su hija y pues claro, de ahí se rompe también toda una Porque un poco dijiste historia. que más adelante hablaremos también de que De los los papás hijos, se sienten exactamente. traicionados, ¿no? Aunque este programa es cómo se sienten los hijos traicionados por los papás. Pero a ver, todos estos ejemplos que nos puso Sandra, ¿no? Creo que hasta nos dejan callados, porque de repente por dónde empiezas a ver. No, yo creo que hay niveles de traición. Ah, mira, o sea, qué importante. una traición es un acto consciente que implica alevosía y ventaja sobre el otro, ¿no? En realidad lo estoy haciendo conscientemente. Ahora, las razones por las que lo estoy haciendo probablemente no las conozca y valga mucho la pena conocer por qué estoy haciendo estos actos. Esas situaciones de traición las pueden sentir los padres y los hijos y los padres, entre pareja, lo que sea, ¿no? La situación sería como identificar qué es lo que está pasando conmigo para entonces sí buscar una resolución. Es que nosotros estamos en un momento en donde pensamos que las cosas con el tiempo van a pasar y eso jamás sucede. O sea, las cosas con el tiempo se hacen enormes y muchísimas veces sin retorno. Y lo que buscamos es que haya un retorno, que exista un retorno para entonces poner, decía Winnicott, llegar a la falla y entonces poder reparar desde ahí. Y esa reparación implica un cuidado hacia el otro. Y ese cuidado lo tengo que hacer yo con el otro. La conciencia de que está ocurriendo algo no necesariamente tiene que ver. Tienes razón, la traición como tal, por definición, tiene que tener este acto de lo hago a propósito. Sin embargo, sí, puede que no lo te estemos concientizando así, sí sea una traición. Okay. Esto es, por ejemplo, estas preferencias, ¿no? Esta no aceptación de la pareja o de la preferencia sexual, por ejemplo. Nos genera una serie de cosas, ¿sí? Sí puedo hacer una serie de actos que está traicionando la intimidad, el respeto, la consideración al otro, ¿sí? Aunque lo que yo tenga es precisamente una serie de emociones. Y tienes razón, cuando decimos, esas emociones son válidas, son absolutamente válidas, hay que inmiscuirse en ellas, hay que profundizarlas, hay que meterse en esta parte. Pero no con el hijo. O sea, no me meto en este rollo, es a lo que me refería hace rato. Esa ambivalencia, ningún hijo con una preferencia la quiere vivir con el padre. Tiene que hacerlo y sí después decir, bueno, yo es que a mí me hace sentir, bla, bla, bla. Pero otra vez, cuando no ocurre eso, y entonces tengo una serie de actos, porque las emociones siempre me van a llevar a actos y palabras, ¿sí? Que sí pueden quebrar la confianza, sí pueden quebrar la lealtad, sí pueden quebrar una serie de cosas. Sí es un acto de traición, aunque yo no sepa ni estoy pensando. Aunque yo no lo haga de manera voluntaria, porque un poco eso te quería preguntar, Michelle. O sea, si tiene que ser de manera voluntaria, o sea, y nosotros entendemos la palabra voluntad como una acción en la que me estoy dando cuenta, consciente, pues entonces casi nada es traición. Así es, efectivamente. Porque todo el mundo que traiciona tiene una razón. Sí. Y dice, no. Es que tal, lo que pasa es que precisamente no hay una realmente... Es que así me enseñaron, es que así aprendí, es que... Porque además es cierto, muchos de estos hijos que decías hace rato, tenemos los modelos y aprendemos esos patrones negativos, adoptamos y lo seguimos haciendo. Estos rechazos, esta forma de desamor, por ejemplo, etcétera, hay familias, Michelle, ¿no? que viven en el ambiente de la traición, aunque no se dan cuenta. Y se traicionan uno al otro, uno al otro, uno al otro. Es como una parte del... Pero ahí ya no estaríamos hablando, desde mi punto de vista, ya no estaríamos hablando de una traición. Estaríamos hablando de una compulsión a la repetición. Y esa compulsión a la repetición es un acto inconsciente que decía Freud, quien no revise su historia está destinado a repetirla. Claro. Si nosotros no revisamos lo que está sucediendo, entonces lo vamos a repetir, pero no como traición. O sea, la traición yo sí la vería como algo dirigido a hacer este daño al otro. Hay niveles, insisto, ¿no? Claro. Pero sí se puede. Sí. Ahora, aunque no me dé cuenta, puedo estarte traicionando. Por supuesto, también. Porque además por eso... No, pero desde mi punto de vista tendríamos que ver para el otro que significa por eso, exactamente. ¿No? Sí. Pero lo que estamos ahorita diciendo, el título es, yo me siento traicionado. Claro, entonces, por lo tanto, sí hay una traición. Puede el otro... pensar que no, porque además siempre el otro nunca lo sabe. Claro, pero aparte porque es subjetivo, pues se vuelve real en mí. Exacto. Esta mujer de Gucci, cuando le pidieron su declaración, no dijo sí lo traicioné. Seguramente dijo, salvé a mis hijos. Salvé a mis hijos, la compañía, les iban a quitar a mis hijos la herencia Gucci. Por supuesto. No, y ella se justificó. Por supuesto. Todos hemos escuchado eso en terapia y cuando los escuchamos es wow, precisamente esta parte.
es por eso lo que yo les digo a mis alumnos, nosotros no tenemos derecho de juzgar ningún acto. Nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo ahí. Porque en base a esa comprensión... Sí, no es nuestro papel juzgar. Pero finalmente, nada más decir en este sentido, pero también no solamente nosotros terapeutas, las personas tenemos que entender y comprender al otro. No quiere decir estar de acuerdo, quiere decir cómo piensa y cómo siente ese otro, y en este caso los hijos. Perdón que me meta ahí también, pero es que lo hemos dicho una y otra vez aquí, el que yo comprenda no significa que me tengo que poner de pechito enfrente otra vez. Claro, tampoco. No se les olvide, porque eso en México lo hacemos muchísimo. Para que me demuestres que me entiendes, vuélvete a poner con el violador al lado. Espérame, lo entiendo, pero no me pongo de pechito. Oigan, a ver, dos casos muy distintos entre sí, pero que tienen en esta connotación que decían sobre la percepción. Aquí nos dice una persona, yo trato de cumplir las expectativas de la mamá de mi hija, pero ella se siente constantemente traicionada porque yo no sé cómo darle gusto y no sé cómo alcanzar a cubrir todo lo que ella supone que yo tenga que hacer. Eso es en tema de expectativas. Y aquí hay un hecho muy concreto que nos escriben también. Escribo porque, que quiere que sea anónimo su caso y dice, yo tuve un problema de traición con mi madre. Cuando yo tenía 23 años se acostó con mi novio, la enfrenté y no aceptó. Tuve la sospecha de que también lo hizo con otras 2 personas, pero ya nunca quiso tocarnos el tema. Yo nunca hice público este tipo de situación con la familia, pero ella me volteó a la familia y ahora la mala de la historia soy yo. Yo toleré muchas cosas con respecto a dinero, etcétera, etcétera. Y nos dice, aunque mis padres estaban divorciados en esa época, mi madre me decía que mi padre no mandaba dinero y cuando confronté a mi padre me comprobó que sí mandaba dinero y nos depositaba. Y bueno, pues tiene 1 año y medio que no tengo relación con mi madre porque son muchísimas cosas. Aquí hay actos como muy concretos, pruebas muy contundentes, se podría decir que es una traición. Lo que mencionaba Michelle hace un momento es que hay como niveles. Lo que se espera de los padres es como esta cuestión de cuidados, de escucha, de aceptación incondicional, de respeto. Todo aquello que socave cualquiera de esas actitudes se puede considerar una traición. Claro. A veces son situaciones muy conscientes, como en este caso del último caso que comentas, pero también a veces son situaciones que se hacen por desconocimiento, por ignorancia. ¿Sí? Es decir, si yo, en el caso que hablamos de las adolescentes, yo me quedé un poco con esa historia. La mamá que seguramente le cuenta al papá lo que sucede con las hijas porque desde mi punto de vista no sabe cómo manejarlo, me parece que sí comete un acto de traición, sin embargo, en el sentido de que va orientado y con esta intención de lastimar, no iría por este lado. No. Sin embargo, si hay una traición a la confidencialidad, a la honestidad, al momento de... Claro, pero no las quiere lastimar. Exacto. Entonces creo que sería muy importante, entre todos esos casos que de pronto vemos, ver dónde sí hay una cuestión como de intención de hacer daño. En el caso de los abusos sexuales que hablábamos, de las violaciones, por supuesto que hay una intención muy clara. Eso que dices de la ignorancia, por ejemplo, en el caso donde la abuela le dice también, ¿te penetró? Ajá, entonces es ignorancia de que todo lo demás también es abuso, ¿no? Pero sin embargo, la persona lo va a vivir como una traición, por supuesto. Porque tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, estas familias que culturalmente transgreden límites, no los respetan. ¿Sí? Lo que están haciendo es finalmente una traición, aunque sea un aprendizaje cultural, una repetición de patrones, donde se saltan límites. No hay límites como esta madre, donde no hay respeto de límites. Por supuesto que está traicionando una serie de cosas, aunque sea cultural, aunque sea por ignorancia, aunque sea por una idea de contexto, porque finalmente mucho tiene que ver con cómo lo vivimos, dónde estamos y qué percibimos con una cosa o la otra. Por ejemplo, la violencia. Yo tuve una consulta con una familia que de repente se pegaban en la boca y cada vez que aumentaba como el tono, se pegaban más fuerte. De repente dije, alto, pare, no puede seguir esta violencia y todos, ¿cuál violencia? Porque para ellos su umbral de violencia era otro. Si no lo vivían así, y no significa no violencia. Entonces puede haber incluso dos eventos en donde sea una traición, una muy consciente y otra inconsciente. ¿Cuál sería esta? Por ejemplo, el papá que hace un abuso sexual a una hija. Es una situación consciente donde lastima, donde socava la confianza. Pero la mamá que de pronto permite y no sabe qué hacer y de pronto oculta información y de pronto, es decir, no sabe qué hacer con todo ello. Y lo que se le ocurre es decirle a la hija, no digas nada. ¿Me explico? Si hay una cuestión muy consciente y una cuestión de pronto inconsciente con inseguridad. Pero tiene mucho que ver el objetivo, ¿no? Exacto. El objetivo, ¿no? Te marca la diferencia. Es que creo que en el caso del abuso sexual hay como otra connotación, ¿no, Michelle? Hay como connotaciones. Yo ahí metería más la situación en donde
En realidad todas estas cosas que se esconden sí tienen que ver mucho con la sociedad, porque ¿qué van a decir de nosotros? Sí, exacto. A eso voy con esta cuestión de ignorancia, con esta cuestión de no saber qué hacer, ¿me explico? No tanto como una cuestión de hay que ocultarlo y si es malo, pero entonces vamos a decir nada. Sí es importante entender que hay eventos de traición, hay niveles de traición y de pronto en las historias sería importante entender si hay una cuestión como muy consciente o hay una cuestión por ignorancia, por no saber qué hacer, por no saber cómo manejar la información y entonces ocultemos cosas. Claro. Sí, por eso, tratar de entender, pero para que pueda haber una concientización de la acción. Claro. Y de ahí una resolución. Sí, y hay que hacer algo. O sea, hay que hacer algo. Definitivamente. Claro. Si en el momento que te das cuenta que tu omisión provocó una traición, entonces hay que hacer algo, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Pero también el que lo sintió, ¿qué sentí y qué hago con eso? Exacto. Porque si no, me quedo igual. Oiga, nos vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, gracias por seguir con nosotros, estamos en vivo, recuerde que nos puede dejar todos sus comentarios sobre el tema del día de hoy, pero en este momento, en este segmento de los martes, le presentamos a las personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos, si ubica a alguna de ellas, si puede dar alguna información, comuníquese a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Vamos con la primera imagen, es de Javier Feliciano Gregorio, quien se extravió en Niños Héroes número 20, en la colonia Adolfo López Mateos del municipio de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero. Javier Feliciano Gregorio se extravió el 5 de septiembre de 2014. Vamos con una siguiente fotografía. Vamos a ver ahora la imagen de Genaro Osorio Cortés, quien se extravió en Avenida Organización Popular, esquina Juan de la Barrera, en la colonia Barrio Herreros. Esto está en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Genaro Osorio Cortés se extravió el 8 de julio del 2017. Seguimos, vamos a ver ahora a Juan Ofelio Ayala Carreño, quien se extravió en municipio Boca del Río, en Veracruz. Él está desaparecido desde el 9 de abril del 2015. Desde entonces sus familiares no saben nada. Por favor, si tiene información sobre Juan Ofelio Ayala Carreño, comuníquese a los teléfonos que están apareciendo constantemente en su pantalla. Y agradecemos mucho su atención. Vamos ahora con esta última imagen, que es de Fernando Mendoza Ramírez, quien se perdió en Hacienda de Tomacoco número 10 en la colonia Impulsora, esto en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Fernando Mendoza Ramírez está desaparecido desde el año pasado, desde el 4 de mayo de 2016. Muchísimas gracias por su atención en esta parte tan importante, por su contribución, y nosotros continuamos con el tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente testimonio. Yo me he sentido traicionado por mis padres porque yo siento que hay mucha preferencia por parte de mis padres hacia mi hermano menor, y por más que nada por el afecto y el cariño que él obtuvo de niño, que yo nunca obtuve. O sea, yo nunca obtuve un abrazo de mis padres, un abrazo de mi madre, bueno, más que nada de mi madre. Yo siempre obtuve las cosas materiales, pero nunca obtuve el cariño, ¿no? Lo buscaba en la calle, en personas erróneas, y crecí con ideas torcidas y por desgracia caí en la adicción. Pues yo me sentía una persona, no sé, que no encajaba en la sociedad, que no encajaba con nadie, que siempre era rechazado por todos, una persona fea físicamente y fea por dentro, no me aceptaba a mí mismo, ¿no? Sentía una soledad y una tristeza enorme, un vacío espiritual muy, perdón la palabra, ¿no? Y la verdad es que pues mi fuga fueron las drogas. Conocí las drogas y los sentimientos de vacío, de tristeza, de soledad desaparecieron, ¿no? Eran efímeros, yo lo sé, ¿no? En este momento yo lo sé, y era lo que me agradó de las drogas, ¿no? Después todo se tornó en un infierno, ¿no? Porque pues las drogas, solo hay 3 caminos para las drogas: las cárceles, los hospitales y la muerte, ¿no? Yo he pisado hospitales psiquiátricos, delegaciones, y pues la verdad solo me faltaría el panteón, ¿no? Y la verdad no quiero llegar a eso, por eso estoy en recuperación. Bueno, mis padres me decían que me dejara de drogar, que por qué lo hacía, ¿no? Que yo tenía la fuerza para dejar eso, ¿no? Que ellos siempre habían estado conmigo, y pues yo les contestaba de una forma muy grosera que nunca habían estado conmigo, ¿no? O sea, que cuando les pedí un abrazo nunca estuvo un abrazo, al contrario estuvo un golpe, ¿no? Que yo tenía miedo de llegar a mi casa porque sabía que me iban a tocar golpizas de parte de mi madre, ¿no? Y sacar sus frustraciones que tenía con mi padre hacia conmigo, ¿no? Yo sentía mucho resentimiento hacia ellos y yo me seguía drogando porque sentía que si me drogaba los hacía sufrir a ellos, ¿no? Y lo que quería era hacerlos sufrir a ellos, ¿no?
es algo de lo que me arrepiento, ¿no? Y estoy en el proceso de perdonar y perdonarme a mí mismo por las acciones que he hecho. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio, gracias de veras por pues ayudarnos a que este programa se complete con lo que ustedes nos platican. Michelle, ¿quieres hacer algún comentario? Eduardo, ¿quién sobre este testimonio? Sí, es que precisamente ahí va dirigida la situación, ¿no? Les hablábamos hace un momento de la sensación de pertenencia en cuanto a estos grupos de todos vamos a drogarnos juntos, vamos a hacer todo esto juntos, y entonces uno empieza por ahí y después la droga que hace, pues es una anestesia emocional, por decirlo de alguna manera. O sea, finalmente quita momentáneamente síntomas o emociones que no queremos tener en ese momento y que no sabemos cómo lidiar con ellas. Estamos también en una situación en donde ya no nos enfrentamos a la emoción, sino queremos huir de ella. Y para huir están todas las adicciones, no solo las drogas, sino absolutamente todas las adicciones. Esos caminos llevan a una situación, digamos, dirigidos a la pulsión de muerte, que es la destrucción, quitarnos la posibilidad de la vida. Pero fíjate, nada más para redondear esto, del inicio de todo esto, dice él, yo no recibí amor y cariño. Entonces él adopta este patrón, esta forma negativa, ¿sí? Y él tampoco se da amor y cariño. Pero también entonces lo que hacemos los hijos en estos casos es, cuando adoptamos estos patrones es, soy como ustedes, ¿sí? Me autoagredo, me lastimo, no me quiero, ¿sí? Y lo hacemos, aunque nos duela, haya sido lo que más nos haya hecho sufrir, como él bien lo dice, lo repetimos. Lo repetimos hacia nosotros mismos y lo repetimos por dos maneras. Uno es, sí soy lo que ustedes querían que fuera, no digno de amor, ¿me quieren ahora? Y la otra es, sí soy lo que ustedes decían y se los estampo, se los demuestro, ¿sí? Para hacerlos sufrir como él decía, para vengarme. Claro. Sí, para hacerlos sufrir. Pero un poco también ahí, Eduardo, quería comentarte, él dice, mis papás me decían, pero ¿por qué si aquí estuvimos? Sí. ¿No? O sea, es impresionante oír Pero ese porque no comentario. respondemos en Ellos dicen, yo aquí estuvimos, y él dice, aquí estuvieron si me agarraron a golpes todo el tiempo. Porque no completamos el estar, por ejemplo, para esos padres seguramente el estar, pero otra vez decía hace rato, el amor real es complejo. Y una de sus partes es esto que él dice que le faltó, es el cariño. Es la ternura, es el dar, es el amor, es una parte importantísima. Cercano, ¿no? El afecto, claro. Igual y los papás estuvieron económicamente. Estuvieron ahí, tal vez, pero no dieron esta parte. Por eso es tan complejo el amor. No es solamente una cosa, son muchas cosas. Y él adoleció de eso y termina entonces repitiendo para poderse vengar y etcétera. Finalmente lo que hace es esto, hacerlo sufrir. ¿No? Ok. Fíjense, por aquí tenemos a José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias. Hoy has estado oyendo todo el programa y tú querías hacernos un comentario justo sobre Sí, la traición. verdad hay muchas cosas que se pueden compartir, ¿no? ¿A ti qué te pasó? Cuéntanos. Bueno, a mí me pasó lo siguiente. Yo a partir de los 9 meses de edad me crió un tío materno. Como decía la doctora, a los 9 meses me excluyeron de mi familia. Después a uno de mis hermanos al año, otro a los 4 años y otro de mis hermanos a los 13 años. ¿Por qué razón? Era una familia disfuncional con muchos problemas, en parte de alcoholismo, en parte de desconocimiento cómo se debe de manejar una familia, cómo se deben de tratar hijos, porque no fue solo el destierro, sino la ausencia, el desconocimiento total. O sea, tu mamá te entrega a tu tío. Mi mamá y mi papá. Los dos. Los dos. ¿Y tú los sigues viendo a ellos? Ellos ya murieron también. No, en tu infancia. Sí, los sigo viendo el trato con mis hermanos biológicos y conmigo, y es un abismo realmente enorme. Sí. ¿Para ti en algún momento pensaste que fue mejor que te entregaran? ¿Que el trato fue mejor? A fin de cuentas yo considero que mi vida fue totalmente diferente y positiva entregándome a mi tío. Pero de todas maneras te sientes traicionado. Efectivamente, no creo. Bueno, por eso yo hace un momento en el Inter les preguntaba si eso no era una traición. Michelle. En realidad es que tendríamos que conocer un poco más la historia, porque muchas veces estos abandonos se pueden hacer también más por cuidado que por descuido, ¿no? O sea,
al no poder ser suficientemente buenos padres, entonces mejor dejan esta decisión a una persona que consideren responsables, no porque sea la mejor opción para el hijo, sino porque ellos en ese momento así lo decidieron. Eso no significa que tenga sus consecuencias psíquicas. Por supuesto que las tiene, porque entonces partimos de un abandono. Si mis padres, que se supone que son las personas que más me quieren, me abandonan, pues entonces el mundo entero me puede abandonar. Y uno empieza relaciones emocionales, relaciones afectivas, con este temor de que puede ocurrir un abandono, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, al gracias contrario. por platicarnos tu Pero además historia. pasa por una parte, que es los padres tendrían que ser, o esta parte de esta expectativa es, el importante es el hijo. Y estos padres, con todo y que pudieron haber buscado protegerlo, priorizaron su adicción, su problemática, sus cosas en contra de estos niños. Entonces, finalmente, sí termina siendo una traición, como la percepción, es válida pues la percepción. Podemos entender, pero no justifica. Aparte entender ayuda, pero no justifica, porque si justificamos, minimizamos o negamos, entonces no lo resolvemos. Claro, pero aparte me llama mucho la atención Y lo porque repetimos. él ahora de adulto dice sí fue mejor, pero sin embargo me siento claro. traicionado. Lo que pasa es que lo ves en el momento de que ya está el resultado. Como adulto, ahorita puede decir él, fue lo mejor, ¿no? Con base a cómo se venía manejando este sistema familiar y demás. Pero en tanto el niño, ¿cómo lo vive? Claro. El niño ¿Cómo no lo vivió? va a vivir de, ay, gracias papá, gracias mamá Claro. que me abandonaste porque tú quieres que yo esté mejor. Claro. Entonces, y aparte te quedaste con mis hermanos. exacto, ¿no? Aparte, o sea, hubo una elección en el cual obviamente yo no fui el favorecido y entonces esto me conlleva a que yo no soy suficiente para que me amen, para que me cuiden, para que me respeten. Claro que pasado el tiempo, pues sí vas a resignificar y vas a decir, bueno, sí fue lo mejor, pero en tanto cómo lo viviste de niño y qué heridas te dejó. Claro. Eso es lo importante. Sandy, adelante, por favor. Ay, es que ya no sé ni por dónde, Cris, están las historias, bueno, es que hay de todos los temas, pero bueno, aquí les comparto esta que dice, me siento traicionada por mi hija, me robó varias veces, mi esposo la corrió de la casa y no sé cómo asimilar, digerir esto y sobre todo con quién puedo trabajar todas estas emociones que estoy sintiendo. Estoy cayendo en una depresión y pide que la ayudemos. Aquí también nos dice otra persona, mi papá siempre engañó a mi mamá con varias mujeres y siempre fueron peleas desde que tengo conciencia. Eran tan irresponsables y dice que tienen hijos sin tener un buen equilibrio emocional. Pues es la visión de los hijos, ¿no? Cómo están viendo todas estas peleas y dicen, bueno, que nadie puede poner un alto en estas situaciones tan difíciles. Acá nos dice un anónimo también, desde que tengo razón, lo único que recuerdo de mi madre es rechazo, maltrato y desamor. La que trabajé mucho o poco, siempre lo compartí y cuando ya no pude, me echó a la calle. También otra persona que nos decía en el Twitter un comentario súper interesante, que decía que no por ponerle límites a los hijos y mostrarles y ponerles reglas significa que los estemos traicionando. No, hombre, Acá eso para dice, nada, eso es bien importante. poner límites, dar algún regaño o no estar siempre de acuerdo con los hijos no es traición, porque también esto se presta a confusión. Decir que tanto estoy traicionando a mi hijo si le estoy diciendo que no en esto, ¿no? Hay otra persona que también nos dice, siento que traicioné a mis hijos porque no les exigí que continuaran con sus estudios. Me faltó tener un poco más de mano dura. Lo que pasa es que dar estructura y límites es parte de amar a los hijos. Claro. Lo que pensamos, a veces pensamos que lo hacemos cuando estamos enojados, cuando ocurre, pero no, estructura y límites es parte de amar a los hijos y realmente llevar a cabo la tarea como padres, ¿no? Es que sabes que tocaste un punto muy interesante. Desgraciadamente educamos con base al estado de ánimo. Sí. ¿No? Es O sea, no vemos tanto el objetivo, sino que yo hoy vengo muy de buenas, no te preocupes, no hagas tarea, no tiendas tu cama. Pero vengo muy estresada y entonces exploto. Y eso es bien real, o sea, a veces los papás nos perdemos en esta estructura y entonces cuando los hijos perciben esta ambivalencia, pues ya no me quieres, ¿no? Y si no me quieres, entonces no estás cumpliendo con tu función, que era amarme. Pero ahí entra el chantaje. Claro, o sea, ahí es más la situación ya de chantaje, de una situación en donde te voy a dar donde más te duela, no eres una buena madre. Claro. ¿No? Que tú tocabas, Cristina, este papel de la maternidad en México es enorme, enorme. O sea,
Lo que les decía en un inicio, la mujer vale en México por ser madre, punto. Y entonces esto que comentaban el caso de que no aceptaron a mi marido, es pues porque el esposo se la lleva y entonces yo dejo de ser madre. Oye, no, vente para acá y regrésate conmigo, ¿no? Sígueme dando ese lugar de madre. Y si no, dame a tus nietos, ¿no? Dame a los niños, a los hijos, pero siempre quedarse el cuidado de... para no perder esa posibilidad. Sí, ese es un tema, lo pongo sobre la mesa, que me están oyendo los de la producción, eso de ya lo hemos platicado mucho, de una mujer en México, si no es madre, desaparece. Bueno, fíjate, hay dos caminos en realidad, ¿no? O sea, ustedes saben perfecto, los 2 días más importantes en México son el 10 de mayo y el 12 de diciembre. O sea, para la mujer lo más importante es ser madre o virgen. O virgen, claro. Ya, las demás. Pero bueno, virgen madre, pero peor. Pero ese tema también... Que lo hicieron hace 3 semanas, que lo pueden buscar en internet. También con los papás, porque también cuando es el papá con una hija, entonces me perteneces y yo voy a decidir con quién puedes o no hacer tu vida. Y si yo no estoy de acuerdo en que te vayas con otro hombre, entonces... es también cultural, ¿no? En muchos casos, porque en el caso de que nos lo planteaban eran ambos padres los que no estaban de acuerdo, no nada más la mamá. Y muchas veces también yo he recibido mensajes en donde es el papá el que no permite que la hija o el hijo, en todo caso varón, hagan su vida, porque pues, ¿cómo voy a dejar yo claro. No, ¿cómo vas a dejar de depender de mí? Y en ese caso también es como muy particular, Sandy, porque a la que culpan a veces es a la mamá, ¿no? Que es lo que decía en la producción. O por no haberme defendido de mi papá. Sí. Claro. Oye, al final de cuentas, ¿cuántas historias no nos llegan de mujeres o hombres que se quedan en casa muchos años, que no logran hacer una vida independiente porque inconscientemente sienten que van a traicionar a sus padres y se van de la casa? Hemos leído historias en donde nos dicen, tengo 40 años, sigo viviendo en casa de mis papás, no soy independiente emocional ni económicamente, y los especialistas nos han dicho, es que hay algo ahí invisible, inconsciente, porque les han dicho que los van a traicionar. Estas adopciones de estos rasgos negativos que los terminamos adoptando y tienen finalmente una consecuencia en quien la vive. No termina siendo su esencia positiva, o ellos mismos terminan haciendo esto para ser amados o para castigar a los padres, terminamos siendo un castigo como el de las drogas, un autocastigo, y finalmente sufriendo, ¿no? Sufriendo la posibilidad de ser independiente, libre, feliz, etcétera. Entonces, lo que buscamos, lo malo, es que es paradójico, es un círculo, porque terminamos adoptando estos rasgos negativos, buscando amor, y lo que generamos es precisamente lo contrario, ¿no? Y esta parte que decía hace rato del género, lo peor es que también, sí, en la ausencia de este padre, nos perdemos de una parte muy importante. Los hombres nos perdemos de esa parte y terminamos también dando otra vez estos rasgos negativos. Los hombres se pueden ir, no son importantes. Pues tienen un camino es una vía de salir con salidas, y el de la madre es una vía única sin salidas ni retornos, y de los padres sí, pero este rasgo es uno de los rasgos más negativos, ¿sí? Culturales, de género, etcétera, que seguimos transmitiendo. Porque aparte también es falso, Eduardo. Por supuesto. Perdón, pero por supuesto papá, que es falso. O sea, siempre vas a ser papá. Si fuiste papá, por supuesto, vas a ser papá de ese ser humano para siempre. Es que vamos dando este rasgo negativo de se vale, se puede, porque lo que hacemos es centrarlo todo en la madre, y entonces invisibilizamos al padre. Y si no lo visibilizamos, si no lo sacamos y decimos es importante y no ocurre esto, no debería ocurrir, pues nunca va a dejar de pasar, y seguimos en esta época, ¿sí? Pareciéndonos mucho a épocas muy pasadas. Claro. ¿Sí? Porque seguimos repitiendo este rasgo. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Oigan, pues ha estado súper interesante el programa, ya se nos está terminando el tiempo y todavía nos queda para rato, pero le adelanto un poquito de lo que vamos a hablar la próxima semana, un tema muy práctico, muy oportuno, y es cómo elegir la mejor escuela para mis hijos. Justamente en este momento, en este periodo vacacional, en donde tal vez usted está buscando un cambio o no estamos bien informados sobre los diferentes sistemas que hay. Y también es cierto que no todas las escuelas son para todos los niños, ni todos los niños van a adaptarse a todas las escuelas. Hay que saber escoger, saber conocer los diferentes métodos y también conocer muy bien a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, hay escuelas que son bilingües, otras constructivistas, hay escuelas activas, biculturales, internacionales, y esto pues también entendiendo que hay escuelas privadas, hay escuelas públicas, pero todos los niños
tienen que ir a la escuela, tienen este derecho a la educación y nosotros pues tenemos que estar bien informados. Por eso los especialistas les van a presentar las diferentes opciones la próxima semana, no se lo pierda. Ayúdenos también mandando todas las dudas que ya tienen hasta el momento sobre este tema y vamos a continuar nosotros para concluir con el tema del día de hoy, pero primero vamos a ver un resumen. En nuestra cultura, en el cual la mamá es la que carga, ¿no? Con toda esta dinámica, es la que puede traicionar más que el padre que abandona, ¿no? Y por supuesto que hay traición desde el momento en que está sufriendo una agresión sexual, como es el caso que vimos, y todos juegan a ser omisos. Claro que también hay traición cuando muchas veces los hijos llegan ante los padres y dicen, tengo otra preferencia sexual, y hago como que no te veo, en ese momento te nulifico y finjo demencia, ¿no? O cuando rompí la expectativa, ¿no? Porque me embaracé antes de lo que tú esperabas y entonces te excluimos de la familia por ese embarazo. Se piensa que si no se habla no existe. Claro. Entonces todo el mundo quedémonos callados y desaparece la acción, desaparece la agresión y no es así. Uno no quiere aceptar la traición, pues, para no responsabilizarse del acto y entonces no darle una solución. Y todos andamos callados pensando que no pasa nada cuando está pasando todo. Y ahí hay rupturas que forzosamente van a buscar una solución y si no es por medio de la palabra, que no está haciendo, va a ser por medio de trastornos. Lo que se espera de los padres es como esta cuestión de cuidados, de escucha, de aceptación incondicional, de respeto. Todo aquello que socave cualquiera de esas actitudes se puede considerar una traición. Todas estas cosas que se esconden sí tienen que ver mucho con la sociedad, porque ¿qué van a decir de nosotros? Sí, hay eventos de traición, hay niveles de traición y de pronto en las historias sería importante entender si hay una cuestión como muy consciente o hay una cuestión por ignorancia, por no saber qué hacer, por no saber cómo manejar la información y entonces ocultemos cosas. Podemos entender, pero no justifica. Aparte entender ayuda, pero no justifica, porque si justificamos, minimizamos o negamos, entonces no lo resolvemos. Estructura y límites es parte de amar a los hijos y realmente llevar a cabo la tarea como padres. Desgraciadamente educamos con base al estado de ánimo. Sí. ¿No? O sea, no vemos tanto el objetivo. A veces los papás nos perdemos en esta estructura y entonces cuando los hijos perciben esta ambivalencia, pues ya no me quieres, ¿no? Y si no me quieres, entonces no estás cumpliendo con tu función. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. El programa La Verdad ha estado muy, muy, muy completito. Y bueno, tenemos otro testimonio anónimo aquí que nos quiere platicar. Adelante, buenos días, gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Parece, sí. Tenemos, a ver, mientras, mientras Andy, tenemos algunas llamadas. Aquí nos escribe una persona, quiere que leamos su testimonio. Yo fui violada por un tío. Mi mamá, en lugar de denunciar, hizo una junta familiar y solo le dio a enterar a todos y no hizo nada más. Ni siquiera me llevó al psicólogo. Yo tenía 8 años y cuando mi papá se enteró de esto, en lugar de apoyarme, también abusó de mí. Me decía que me daba dinero para no decirle nada a mi mamá. Y de todos modos, mi mamá no haría nada, así como protegió a mi tío. Yo me sentí traicionada por ambos. Cuando mis padres se divorcian, yo sentí un gran alivio de que él se fuera, pero mi mamá siempre ha sido mi peor verdugo. Cuando me junté fue con un hombre golpeador, alcohólico y drogadicto, y mi mamá, a pesar de que sabía la violencia que sufría, nunca me visitó, solo me dejó de hablar. Y dice que se siente traicionada de diferentes formas. Otra forma de traición, dice, es el favoritismo con mi hermana. Yo me embaracé a los 18 y me golpeó horrible. Mi hermana se embarazó a los 15 y hasta la aseguró. Yo me siento no querida por mi madre. Híjole. No, bueno, ahora sí que yo creo que importantísimo a todas las personas que nos están escribiendo decirles que es bien importante, como ya dijeron nuestros invitados del día de hoy, que hay cosas que uno no puede salir adelante solo y hay que buscar ayuda. Por favor, sí, busquen ayuda. Puede ser doloroso esta búsqueda, pero si no nos inmiscuimos en esa infancia emocional, ¿sí? El dolor será profundo pero breve, pero si no lo vivimos, será con estas consecuencias. Buscaremos precisamente repetir una serie de patrones, una serie de rasgos que nos harán sufrir y también, para colmo, es muy probable que también hagamos sufrir a los que siguen estos hijos, claro, si no resolvemos esta parte. Si tenemos descendencia. Así, ¿no? Que por eso es importante sí involucrarse en eso con lo doloroso que es, pero será breve, pero muchísimo mejor, porque el otro lado del puente estará otra cosa, ¿sí? Podremos ser uno mismo con todas sus posibilidades y con todos sus rasgos positivos que sí tenemos. Por supuesto. Ahora sí ya tenemos listo el testimonio. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi papá se fue y dejó a mi mamá con 2 hijos. Entonces mi mamá tuvo que salir a trabajar y nos dejó al cuidado de mi abuelita.
Pero en esa casa, pues mi hermano y yo sufrimos pues muchas cosas, ¿no? Golpes, abandono, maltrato. Entonces, ¿Qué edad tenías tú? No, pues yo siempre viví ahí desde que tuve uso de razón. Pero a lo largo de mi vida yo tuve que ser fuerte y tratar de agradarle a la gente, ¿no? Hasta la fecha trato de agradarle a la gente, ser fuerte, ser mejor, ser la mejor estudiante, ser la mejor mamá, ser la mejor esposa. Y ahora a esta edad, y a través de ustedes, de estos programas, valoro lo que... Y digo, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué me pasó todo esto? Y me estoy dando cuenta. ¿Has pedido ayuda? No, nunca. 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 Siempre me hice fuerte, siempre traté de agradar a la gente. ¿Tu papá nunca estuvo en No, en nunca la relación? estuvo presente. ¿Y tu mamá siempre tuvo que trabajar para Tuvo que poderlos...? trabajar, Claro. entonces igual sin estudios y nada, pues ella no sabía lo que nos pasaba, ni a mi hermano ni a mí. Los dos ya somos adultos y ahora yo digo, híjole, mi hermano, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene estas características? ¿Yo por qué hago estas cosas? Pues fue por ese abandono, ¿no? Lo que decía el doctor, no nos cuidaron, no nos protegieron, no nos guiaron, ¿no? Claro. Entonces llegamos a esto. Ya adultos, pues claro que dice uno, bueno, ¿qué pasó? Claro, ¿no? escucho y por supuesto veo en tu rostro el dolor. Sí. Yo te invitaría, como lo hemos dicho, a que sí te acerques, a que alguien pueda ayudarte a guiarte. No sé si alguno de ustedes le quiere decir algo, Tere. Mira, yo te diría que definitivamente es complicado cuando nos llevan a otra casa donde esperamos también la protección, cuando queremos racionalizar el que mamá se fue porque tenía que trabajar. Tal vez no has querido entrarle al tema precisamente por quererte esa fortaleza y evadir el dolor. Sin embargo, la realidad es que no estás evadiéndolo, estás dentro del dolor y en el momento en que tú te acerques a un especialista, como bien lo dijo Rubén, pues sí, vas a estar un poco en el dolor, pero vas a atravesar, vas a cruzar ese puente para que realmente encuentres las explicaciones, pero sobre todo liberes. Y a mí me gustaría, eso es importante. Perdón, Sí, a adelante, mí me gustaría Cris. preguntarte, ¿en dónde tú ves ahora de adulto? Dices, es que mi hermano es así, no nos das la descripción de cómo es tu hermano, pero a ti, ¿en qué te afectó de tu personalidad? Bueno, como fue víctima de violencia por mis tíos, por toda la gente, ¿no? Y fui la criada, la que traía, la que limpiaba, ¿no? Y ese estigma que tenemos de que ustedes no valen nada porque su papá los dejó y tu mamá tiene que trabajar. Y aquí ustedes están arrimados, ¿no? Entonces nosotros salimos de esa casa hasta que somos adultos, pero ya bien adultos, ¿no? Porque siempre fuimos arrimados ahí y siempre nos debimos a dar dinero, a participar, a ayudar, pero nunca fuimos integrados como la familia porque éramos los hijos de la hermana, ¿no? En este caso, pues mi mamá nos llevó a su casa, ¿no? Con su mamá y su papá. Entonces, Claro, es muy significativo lo que dices porque, claro, también tiene que ver con todo esto que se juzga, ¿no? De ni siquiera porque ustedes daban dinero, entonces ya estaban integrados, cuando a veces las familias se integran justamente porque todos participan económicamente, ahí está a veces la integración. Claro. Muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por estar aquí y no quiero decirte adiós sin insistirte, por favor, busca ayuda. Claro. Eduardo. Sí, porque esta identidad de no ser suficiente tiene que ver con esto que ahora nos comentas que haces, de buscar agradar, de sí ser, de que me amen, haciendo todo esto y no permitiendo a lo mejor que salga la verdadera tú que eres, ¿sí? Porque estás marcada, parece ser, con esta cosa. Yo sí, igual que Cristina diría, y sin embargo, se puede hoy, a la edad que tienes, poderse vivir diferente. Claro. ¿Sí? Olvidar, porque lo bueno de la palabra, me gusta esto de adoptamos estos modelos, estos patrones, porque la adopción significa entonces que es una decisión, que no es tuyo, ¿sí? Que no es nato, cambiar, que no es genético, que lo puedes cambiar, que lo puedes quitar, para poder entonces hacerlo de otra manera.
Así que eso es la parte La importante. cosa es que estamos ahorita en un mundo en donde vivimos como el otro quiere que yo Claro. viva. Es decir, nos convertimos en el deseo del otro. El otro quiere que le agrade, entonces voy a buscar agradarle para recibir un reconocimiento de esa situación o encontrar ese amor perdido que no hubo en la infancia, ¿no? Entonces me convierto en lo que el otro quiere que sea, no en lo que yo realmente quiero ser. Y cuando quito el deseo del otro y me volteo a ver, digo, es totalmente diferente, ¿no? Decía Bion, un psicoanalista importante inglés, que lo fácil es la sobrevida, lo difícil es vivir, porque la vida implica una construcción y una construcción viene del conocimiento de uno. ¿Quién soy y qué quiero ser también? Sí, una parte dolorosa de este proceso tiene que ser asumir este abandono que sentiste de la madre, ¿sí? Y la posición en la que te dejó. Y eso es muy doloroso, quizás es de pronto lo que te da miedo entrarle, quizás de pronto la angustia de afrontar esa parte, pero lo que comentaba mi tocayo es, una vez asumiendo esta parte, es como puedes ir transitando hacia lo que sigue, hacia la aceptación de ti misma, de cómo eres, y entonces dejar de sentir la necesidad de agradarle a medio mundo, porque si no, entonces vas a sentir nuevamente como esta parte de la soledad, ¿no? Sí es importante hacer ese paso y aunque es muy doloroso, te puede proyectar a una situación totalmente diferente. Y también puede ayudar, a cambiar el futuro, como decían hace ratito, cambiar y que no se repitan estas historias, como nos dice aquí una persona. Yo me siento traicionada por mi mamá que me abandonó con mis abuelitos y ahora mi hija está haciendo lo mismo con mi nietecita. Como es lo que van aprendiendo. Y aquí hay otra persona que dice algo similar. Vengo de una familia complicada donde la traición es algo que hirió profundamente. Soy una hija de una relación extramarital por parte de mi padre y para complicar más la situación hay muchísimo engaño, muchísimo abandono y es que tenía otro muy parecido en donde se siente traicionada por su mamá, que la dejó a cargo también de unos tíos y que a través de los años ha ido entendiendo que las circunstancias la orillaron. Michelle, ¿querías decir algo? Sí, o sea, que las situaciones que vivimos son una fractura en nuestra mente, ¿no? Y si nosotros lo llevamos a algo tan concreto, es como si nos fracturáramos una pierna. Si esa pierna no la atendemos, o nos morimos por una infección, o toda la vida vamos a estar caminando chueco. Pasa lo mismo con la mente. Cuando ocurren situaciones de abandono, de desamor, de lo que sea, hay una fractura. Si esa fractura no la resolvemos, por más dolorosa que sea, como dice Eduardo, entonces todo el tiempo vamos a tener ahí las consecuencias. Claro. Oye, y hablando de esto de las expectativas, que fue lo primero que sacamos sobre la mesa, de repente también en el momento en el que creces puedes entender pues que toda la situación también la llevó a ese punto a la mamá, exacto, ¿no? Porque a veces estamos hablando que no se nos debe de olvidar de situaciones económicas muy precarias. Claro. O sea, donde hay mamás que por ser abandonadas por los padres o padres que por ser abandonadas por las madres tienen a veces que tener hasta dobles turnos. Exacto. Sí, pero para poder sacar adelante a esos pero hay dos un problema hijos. Ahí. Podemos entender y ayudar. Sí, pero, por ejemplo, lo que decían, mi mamá no supo todo lo que vivíamos. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Toda la vida? ¿Cómo no supo? Entonces, entender ayuda, o tal vez pero lo no justifica una serie de cosas. No se puede justificar. No, si no, ella, entonces, ¿cómo lo respondes tú? Porque lo que tiene que haber ahí una responsabilidad, y es que lo que hacemos es esto. Cuando vivimos esta parte, buscamos no responsabilizar a los padres, a la madre, al padre o a la madre, porque si no, también entonces me tengo que responsabilizar de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo hago. Si a ti no te responsabilizo, yo no me responsabilizo. Te cuido a ti y me cuido a mí. Pero entonces, ¿tú crees que ella sí lo sabía y lo permitió? Yo, mira, ¿cómo es posible? ¿Sí? Si no, y es posible porque otra vez no atendí a esa persona, no la reconocí, no la valoré, no la escuché, no estuve haciendo una serie de cosas que también se dedicó seguramente por sus propios modelos a ser provedora. ¿Sí? Pero tal vez esta parte, pero una parte importante, además, para terminar la idea, si no terminamos, si no hacemos si no responsabilizamos, ¿sí?, al otro, no nos vamos a responsabilizar nosotros de lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Por eso también tenemos estas historias donde los padres y las madres son terribles y pasan los años y no hay mejor padre y mejor madre que tú. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo ocurre esta transición? Porque lo malo es que haciendo así, porque no es una haciéndolo para uno. Identificación. Claro. O sea, yo digo, con eso no, y hago una identificación totalmente distinta. Pero a mí me parece que la base de todo esto es la falta de comunicación.
no estamos hablando entre todos, o sea, no está habiendo una comunicación en donde haya una comprensión y entonces una posibilidad de hacerlo diferente. Y no es una comunicación solo padre-hijo, sino toda la familia y todos los que están involucrados en esta situación. Claro, toda la sociedad, ¿no? Sí, porque sí, en estos trabajos es real. O sea, vivimos en un mundo en donde se trabajan muchas horas y se gana muy poco. Entonces necesitan tener 30 turnos, ¿no? Habla con tus hijos y diles esta situación que es real. Y escucha lo que ellos tengan que decir, Claro. ¿no? Sí. Porque a veces tal vez prefiero estar en una casa donde estamos nosotros tres, aunque viviendo en una situación más precaria, que estar en una casa donde me están maltratando. Claro. No sé, es difícil. Sí, Pero difícil. bueno, ya estamos al final del programa. De veras, bueno, yo creo que estuvo muy doloroso desde algunos puntos de vista. Salieron muchísimos temas, pero creo que ustedes estuvieron magníficos. Muchísimas gracias, Michelle, gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Tere, gracias, Eduardo. Sandy va a leer para cierre algunos comentarios. Oigan, para pues es que cerrar el programa. gran parte de las traiciones se dan cuando se guardan secretos. Aquí nos deja una persona un comentario muy fuerte. Hace 5 meses falleció mi padre. Posteriormente, a las 2 semanas, fuimos a pedir su diagnóstico al hospital y nos dicen que murió de SIDA y nos piden ahora que nos hagamos exámenes toda la familia. Después, cuando revisaron sus fotografías y su celular, dice que tenía relaciones homosexuales. Él no le ha querido, o ella, la persona que nos llama, no le ha querido decir a la madre porque pues se siente muy mal y toda la familia, los que ya saben esta situación, se sienten muy traicionados. Claro, es que, ¿saben? Como estábamos diciendo, bueno, de repente puede ser en cualquier situación, ¿no? Esta sensación o esta percepción o esta realidad de haber sido traicionado. Muchísimas gracias una vez más a los 4. Gracias, Sandy. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Gracias al público. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.